Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Un día más, por la misericordia y gracia del Señor, Él nos permite, junto a mi compañero hermano Eddie Osorio, un diálogo más, hermano Eddie. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, hermano Carlitos. Contento de poder estar una vez más aquí, después de unas pequeñas vacaciones. Buen descanso. Yo peor terminé, pastor. O sea, ¿Cansado de descansar o qué? Exacto. Entonces, No, pero sí estamos una vez más aquí, emocionados, con ganas, hermano Carlitos, de tener una nueva conversación, un nuevo diálogo, discusión muy acerca de este tema tan importante que, como lo es nuestra serie, ¿no? Cambios profundos. Cambios profundos. Y que hoy empezamos una nueva parte ahí que está bien interesante. Buenísimo la temática que hoy nos convoca, cuando descubro los verdaderos deseos de mi corazón. Exacto. Y consideramos, hermano Eddie, un punto, a mí me parece un punto cumbre, uno de los clímax. Así es. Uno de los clímax en cuanto a este tema del cambio profundo tiene que ver con identificar el problema. Exacto. O sea, no podemos accionar de ninguna manera, de una forma correcta, sin antes identificar el problema. Y la Escritura nos traduce, nos informa, nos dice que el problema radica en nuestro corazón. Así es. Y pues esto va a ser como, de cierta manera, ¿no?, la introducción para entender qué es un cambio profundo. Ya hablábamos un poco, bueno, durante estos primeros episodios que ya han salido, hemos hablado sobre la necesidad de ese cambio, ¿no? Sobre que necesitamos un cambio. Cambios superficiales. Exacto. Las motivaciones incorrectas para hacer un cambio. Pues ahorita vamos a entrar en una parte que yo pienso que es un punto de inflexión en la serie para poder ver qué significa un cambio profundo, cómo se ve un cambio profundo en nosotros, en nuestra persona, ¿no? Es que, mire, es que el punto está ahí. Y lo dialogábamos, por ejemplo, durante estos domingos atrás en la iglesia. El detalle radica que esa transformación, que esa presencia del Señor en el corazón del humano provoca cosas inevitables. Y ahí el detalle. Incontrolables. Por ejemplo, el amor. El amor es el resultado de amar algo. Exacto. ¿Amar qué? La Biblia dice que el ideal, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Bueno, lo que quiere decir el texto, con todo nuestro ser. Así es. Entonces, cuando amamos y cuando es el Señor verdaderamente la cosa que más amamos en nuestro corazón, las cosas van a cambiar. Exacto. Porque donde está vuestro tesoro, ahí va a ir vuestro también corazón. Entonces, ahora, el punto aquí, y por eso el planteamiento que usted hace, ¿la iglesia contemporánea necesita cambios? Ese es el punto. O sea, al observar el desarrollo ministerial de la iglesia, hermano Eddie, yo creo que necesitamos mucho que hacer en nosotros. Exacto, yo pienso que en esta parte la autocrítica juega un papel muy importante. No crítica destructiva, no una crítica despiadada, podríamos decir, sino una crítica consciente y considerando nuestra posición, ¿no? O sea, nuestra posición y nuestra condición. Es que una crítica, hermano Eddie, el término en sí no es netamente negativo. Exacto. El término sí es una palabra que puede asociarse con investigación, un escrutinio, evaluación, observación de algo. Así es. Entonces, el observar algo en específico. Y claro, el apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a los corintios, les examínense. Así es. En otras palabras, por decir, hagan una crítica hacia su vida si el Espíritu Santo está ahí. Exacto. Es tremendo. Sí. O sea, que esto, lo que yo pienso que constantemente, esto trae a mi mente la frase, ¿no? De esta frase que se hizo famosa en algunos escritos reformados de la Reforma Protestante, la iglesia reformada siempre reformándose. Siempre reformada, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, de que constantemente nosotros deberíamos de estar viendo o revisando nuestras prácticas, nuestras costumbres religiosas, nuestras prácticas religiosas, lo que hacemos, por qué lo hacemos.
sea, constantemente deberíamos estar evaluando eso y no es nada malo. Exacto. ¿Sí? O sea, cada cierto tiempo deberíamos hacer una evaluación. ¿Qué tan bien direccionado va lo que hacemos? ¿Qué tanto contribuye a la obra? ¿Es eso no bíblico? Según los estudiosos de la planificación, desde la perspectiva bíblica, plantean que cada 5 años nuestro plan de ejecución hay que evaluarlo. Evaluarlo. Cada 5 años. Imagínese. O sea, no podemos establecer algo más allá de 5 años en cuanto al plan de ejecución, ¿no? Formas, detalles específicos, características específicas. Métodos, todo eso hay que evaluarlo. Exacto. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de nuestro corazón, hermano Eddie. Vamos a hablar del problema que está ahí. Es que, hermano Eddie, es una de las grandes verdades, o mejor dicho, sí, después de la revelación del Señor, los detalles del carácter del Señor, los atributos del Señor, el ministerio del Señor Jesucristo, la salvación en Cristo Jesús, es que después de esto, lo más importante que encontramos en la Biblia es la definición que nos da. Así es. Y en la Biblia encontramos que existe un gran problema, hermano Eddie, en el humano. Así es. Que es el pecado, el errar al blanco, esa desviación total del hombre desde el principio. De hecho, por eso, y precisamente con un grupo de personas hoy en la mañana hablábamos acerca de eso, ¿verdad? De que para que hayan buenas noticias, primero hay malas noticias. Exacto. O sea, primero hay una noticia mala que usted y yo debemos de saber, comprender y entender. Si usted no entiende que hay malas noticias, jamás va a entender la buena noticia. Jamás va a entender. Que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio son buenas nuevas. Entonces, para entender primero eso, como usted decía hace un momento, ¿no? El primer paso para la resolución de un problema es entender que hay un problema. Exacto. O comprender que hay un problema existente. El principal problema del humano que bloquea totalmente las grandes verdades del Evangelio tiene que ver con pensar que es bueno. Exacto. Sí, yo estaba leyendo precisamente desde ahí, pastor. Exacto, fíjese, y más adelantito tal vez le evaluamos tal vez más detenidamente, pero estaba consultando referente a eso, el libro, y estaba viendo, y hay una frase que me llamó la atención, y dice, el mayor obstáculo para acercarte a Cristo no es tal vez no es en sí... No sé si me voy a saber explicar. No es en sí tal vez lo malo que eres, sino lo bueno que te consideras. Exacto. Que muchas veces... Lo malo que somos, ahí está. Ajá, exacto. El problema es comenzar a criar y caminar en algo que no existe. Exacto. Y empezar a pensar que usted es bueno, que no necesita a Jesús, que no necesita el Evangelio, y que usted puede caminar así. Así que vamos a tratar de destruir cualquier pensamiento pelagiano que encontremos por ahí, pastor, con relación a este tema. Quiero citar a John Owen, pastor. Sí. El profesor Nicolás Tranchini lo cita en el arranque de este capítulo y dice, John Owen escribió, conoce tu propio corazón. Aunque es profundo, descúbrelo. Miren, interesante. Lo podemos hacer. Aunque es oscuro, búscalo. Aunque engaña, dándole otro nombre a su enfermedad, no confíes en él. Exacto. Si las personas no permanecieran ciegas a sí mismas, no permanecerían en el estado paralizado en el que están. Sin embargo, tratan de darle otros nombres a su propio estado de debilidad. Tratan de justificar, paliar o excusar las maldades de su propio corazón en vez de desarraigarlas y destruirlas sin piedad. Nunca tienen una visión realista de ellos mismos. Una vida sin efectividad y escandalosa crece como una rama de esta raíz de autoignorancia. Mire qué tremendo, pastor. Cuán poco buscan conocerse a sí mismos, verdaderamente poseen el coraje para hacerlo. Buen punto. Coraje para hacerlo, pero ese coraje que implica o que se desarrolla en nuestro corazón para poder obtener ese cambio profundo, hermano Eddie, en primer lugar, que lo vamos a ver más adelantito, es imposible hacerlo por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Es imposible, ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? En un puntito que tenemos más adelante, pero es fundamental observar el problema. Es fundamental darnos cuenta de lo engañoso, vano, oscuro y mentiroso. ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Sí. Sí, yo creo que ahí, bueno, le damos la razón al profeta Jeremías, ¿no? Claro. Engañoso es el corazón y perverso. Y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Jehová. Sí, Jehová conoce y lo pesa. Exacto. Jehová conoce y pesa los pensamientos, los corazones. Pero es interesante esa parte, me llama la atención una parte de la frase de John Owen que usted citaba y es autoignorancia. Que muchas veces esa autoignorancia o ignorancia propia se da en el momento que hablábamos hace un momento, que empezamos a creer que somos buenos. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ignoramos la profundidad de la maldad en nuestro corazón. Yo creo que en algún momento hablamos de eso, hermano Eddie, en un par de programas atrás. Hay un famoso dicho, ¿no? Que cuando una mentira se dice ¿cuántas veces? No sé cuántas veces. Algunos hablan pero digamos muchas veces. Algunos hablan de 21 a 30 veces. Cuando usted se terapea, oiga, se autoterapea. Repite algo. Con una mentira a sí mismo, en sí mismo, ¿sí? Hacia sí mismo. Y usted repite y repite y repite y comienza a tomar, a ejecutar frutos de esa mentira en su vida, usted se sube al carro de esa mentira, pastor. Exacto. Y comienza ¿cómo dijo usted? Autoignorancia. Autoignorancia Sí. acerca de la maldad y la necesidad del corazón. Y vea que qué lamentable es que aún dentro del evangelicalismo es que abunden cosas como estas, como la confesión positiva, o que se trata de eso, de repetirse algo a usted en la mente, de programar su mente para creer ciertas cábalas, ciertas frases, ciertos versículos sacados de contexto que no son así, pero que hay un montón de gente que usted ve y usted los ve y los escucha y se ve que los creen. Por ponerle un ejemplo, pastor, uno de los grandes dilemas del evangelismo, por ejemplo, tiene que ver con quién es más fácil de evangelizar, un religioso o una persona totalmente abandonada y tirado al abandono, hagamos de cuenta, en vicios, calle y todo drogas. Lo que implica. Y se hace la pregunta, y se hace hasta la encuesta. ¿Qué es más fácil de evangelizar? ¿Un religioso o una persona abandonada totalmente? ¿Y sabe cuál es la respuesta? La persona más difícil de evangelizar es el religioso. Sí. Porque el religioso es una cabra mentirosa que se ha engañado. Exacto. Y ha creado un sinfín de cosas que lo llevan a ponerse a la defensa cuando debe de ser vulnerable. Exacto. Y ahí la importancia, miren familia, de la vulnerabilidad constante, pastor. Exacto. Y mire, aquí vamos a entrar en precisamente eso que usted acaba de decir. Es un enlace a lo que voy a decir a continuación, que para empezar un poquito a profundizar sobre esto, nuestro verdadero problema, los deseos de nuestro corazón y nuestra incapacidad para cambiarlos. Y aquí es donde a mí me llama la atención, vivir a la luz del evangelio nos confronta. ¿Sí? Amén, ese es el punto. O sea, vivir a la luz del evangelio nos confronta. El evangelio vive confrontándonos cada día, ¿sí? O sea, vive señalando nuestra debilidad y nuestra impotencia, ¿o no? Es como que a usted no, es como que nos estuvieran susurrando y diciendo, no podés solo. O sea, por tus fuerzas no podés. Yo creo que, pastor, también perdón que lo voy a cortar un poquito con eso, pero creo que la idea cabe. Yo creo que uno de los grandes problemas también radica, hermano Eddie, en pensar que el evangelio, y mire qué feo lo que se va a sonar, pero hay que decirlo. Ajá. Que el evangelio solo es Jesucristo salva. Exacto. O sea, reducir el evangelio a Jesucristo salva. No, Dios guarde. Yo con eso no estoy menospreciando al Señor, Dios me guarde. Pero si no entendemos el problema del pecado, si no metemos, por ejemplo, en el bagaje del entendimiento del evangelio el estándar santo del Señor. Exacto. La exigencia del estándar santo del Señor. La justicia del Señor, la santidad del Señor. Sí. Su rectitud. La eternidad, su rectitud. Exacto. Exactamente. Si eso no entra dentro del entendimiento del evangelio, hermano Eddie, comenzamos a reducir el evangelio. Es peligroso reducirlo solamente al mero acto específico de Cristo Jesús en cuanto a entendimiento. Sí. Recuerdo que tal vez hace algún tiempo, y creo que lo hablábamos con usted, y también leíamos un libro acerca de esto que es salvación de señoría, ¿no? Que es ser... y me gusta esa parte porque la salvación, o sea, el Señor Jesús, por decirlo así, Dios, quiere salvarnos. Amén. Pero no solo eso. Quiere gobernarnos, por decirlo así. O sea, y necesitamos ser gobernados por Él. Es que es el punto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando...? Porque, vea, hay algunos círculos evangélicos donde solo se habla de salvación, sanidad.
y todo en eso, un ¿verdad? sentido Y soteriológico, todo. Exacto, y nos encanta ver a Jesús como Salvador, como el héroe, ¿no? Sí. Que lo es, ¿sí? Amén, Lo es, gloria amén, a Dios. el ungido, Lo es, el Cristo. Exacto, pero Él también quiere ser prioridad para nosotros, o sea, Exacto. gobierno. Y el apóstol Que Él Pablo dirija, que Él sea quien guíe, ¿va? A mí me gusta cómo el apóstol Pablo lo define, fíjate, hermano, ahí en Filipenses capítulo 3. Sí, donde él dice, y por esto dice también, considero por excelencia, dice, como pérdida, dice, para considerar. Todo lo que tenía, ¿va? Todo lo que tenía lo consideraba como pérdida. Para considerar superior por excelencia. Exacto. El conocimiento de Cristo. Pero oigo que esto. Mi Señor, dice Pablo. Exacto. O sea, hay que analizar las partes. Pablo ve al Señor no solo como Salvador. Exacto. Y en el inicio también de sus cartas, él se refiere a Jesús no solo como Salvador, sino también como Señor, y también identificándose al mismo como un siervo, como un esclavo de Cristo. Exacto, exactamente. Exacto, entonces vea, el Evangelio nos dice que el problema no está fuera de nosotros, sino que el problema está en nuestro corazón. Amén. Nuestras respuestas pecaminosas no son fruto de las circunstancias de nuestro pasado, de otras personas o de la genética. Vea qué importante es esta parte, porque nosotros, creo que uno de los oficios más viejos que tenemos nosotros como seres humanos es echarle la culpa a otros, ¿no? Sí, y muchas veces buscamos una válvula de escape, una vía de escape para escapar, valga la redundancia, de nuestros pecados, ¿sí? Pero aquí, bueno, y reflexionando en lo que dice la palabra y lo que ahora también nos aborda el libro, el problema está dentro de nosotros, el problema es nuestro corazón. El problema es que hay deseos profundos en nuestro corazón y somos incapaces de cambiarlos. Entonces, nuestras respuestas pecaminosas son producto del egoísmo de nuestro corazón. Pero ¿vivimos así? ¿Es esta la manera en que diariamente practicamos nuestro cristianismo? Cuando, por ejemplo, tenemos un conflicto en casa, nuestra pareja en el trabajo, con nuestra pareja, en el trabajo, con nuestro jefe o en la iglesia, con algún líder o hermano, ¿a quién culpamos por nuestra reacción? Generalmente tendemos a culpar a las otras personas, ¿no? Siempre. Exacto. Cuando el verdadero problema no, o sea, es que vean, cuando nosotros evaluamos el pecado, hermano Carlitos, y precisamente yo me recordaba porque durante esta semana estuvimos viendo algo de violencia intrafamiliar, de abuso a niños y todo ese tema en un programa, y venía a mi mente, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia ante estos problemas? Bueno, uno diría, va a aconsejar, asesorar, apoyar, acompañar. Pero el paso número 1 es la predicación íntegra del Evangelio. ¿Ya? Porque la raíz de todo, de todo pecado, perdón, de todo mal, de todo dolor, de todo sufrimiento, es el pecado. Es el pecado, darle la espalda al Señor. Exacto. En satisfacer esos deseos del corazón con una cosa equivocada. Exacto. O sea, ahí es donde se encuentra toda la raíz, ¿no? Muchas veces nosotros culpamos a otras gentes y que sí, humanamente hay culpables, ¿sí? Hay culpables. Siempre buscamos a quién echarle la culpa y humanamente alguien la tendrá. Alguien tiene la culpa de alguna cosa, ¿no? No siempre es así, pero casi siempre es así. Entonces, nos damos cuenta de cómo nosotros buscamos esa vía de escape, pero al reflexionar, al ver hacia nosotros mismos, nos damos cuenta que la raíz de todo eso es el pecado. Entonces, ¿por qué no pensar un poquito más profundo cuando sucedan ofensas, hermano Carlitos? Cuando tengamos una reacción violenta, un arranque de ira hacia ciertas personas, hacia grupos o qué sé yo, en una reunión con la familia, con mi esposa. ¿Por qué no pensar un poquito más allá de las personas que te están ofendiendo? ¿Por qué no pensar un poquito más allá en la raíz de... ¿Por qué reacciono así? Exacto. Si me ofenden, ¿por qué reacciono así? Exacto. ¿Por qué me enojo? Ese es el detalle. ¿Me duele tanto que me digan algo? ¿Por qué me duele tanto que me digan algo? Exacto. Porque creo que tengo un deseo o un amor superior, ¿no? Por mi yo. O sea, ahí... Egoísmo. Y aquí encontramos un montón de cosas. Exacto. Egoísmo. Egoísmo. Sí. Y vea qué importante. Si mi corazón está regido por cierto deseo, solo hay 2 maneras en que puedo responder.
Si nos dicen que nos están ayudando a conseguir lo que queremos, estaremos contentos porque alguien más se está convirtiendo en un vehículo para nuestra felicidad. Fíjense qué importante es esto. Pensemos en esto y lo vamos a parafrasear de cómo lo plantea Nicolás en el libro, ¿no? Cuando usted tiene un deseo profundo, hay personas que posiblemente usted considera que contribuyen a que usted logre ese deseo. ¿Sí o no? Sí, va. Sea cualquier tipo de cosa, meta, objetivo o deseo que usted tenga. Pero también usted sabe que hay ciertas personas que podrían estorbar para que usted alcance ese deseo. Exacto. Entonces usted muchas veces considera y tenemos cierto tipo de comportamiento diferente con ambas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando la satisfacción de un deseo profundo de nuestro corazón. Ahora, qué importante darnos cuenta de que todos estos deseos no van a ser saciados superficialmente, sino en el Señor únicamente, ¿verdad? Y aquí hay un punto importante, hermano Eddie. Ajá. En realidad, los deseos, mire, ese sentir que por naturaleza el corazón tiene, no son en sí pecaminosos. Exacto. Sino que el problema, mire, el problema radica en la decisión que tomo de cómo satisfacerlos. O sea que el gran problema, familia, radica en que, por ejemplo, el Señor, en su naturaleza creadora del corazón nuestro, lo diseña con necesidades profundas, ¿sí? Exacto. Que esa necesidad pues se convierte en un deseo. Por ejemplo, cuando usted tiene hambre, ¿cuál es la necesidad? Que su estómago está vacío. Así es. Y usted tiene hambre. Se necesita comer. Va, entonces, ¿de qué forma satisfago ese deseo? Comiendo. Comiendo. O sea, esa necesidad. Ajá. ¿Sí? El deseo es comer. Así es. Va. La necesidad, el deseo, comer. Punto. Ven. El problema está en la necesidad. Por naturaleza, el corazón tiene necesidades. Deseos. Que se convierten en deseos. Así es. El punto está, ¿con qué lo satisfago? Exacto. Es como decir, ahorita estaba pensando en eso, es como que usted tenga hambre y coma, por ejemplo, usted no va a comer basura, ¿verdad? Exacto. Exacto, porque es ilógico. El Señor diseñó el deseo de la necesidad del hambre, el deseo de querer comer para ser satisfecho con alimentos específicos. Así es. O sea, es errado nuestra parte, como usted bien dice, ir a comer basura. O cualquier otra cosa, ¿va? Ahora lo curioso es que lo curioso es que espiritualmente es lo que hacemos. Sí hacemos eso. Exacto. O sea, el Señor crea el corazón con necesidades específicas, vuelvo a repetir, y van a disculparse que seamos tan así repetitivos, pero es importante entenderlo. Con necesidades específicas que se convierten en deseos. Así es. Para que única y definitivamente y puntualmente, hermano Eddie, el Señor diseña el corazón con esas necesidades que se convierten en deseos para que ese deseo sea Él. Exacto. Y el problema del humano es que en vez de llenarlos o satisfacerlos en Él, va y utiliza la creación de Él, que es una creación apuntaladora o apuntadora, dijimos la última vez, ¿verdad? Apuntadora hacia Dios. Hacia Dios. Así es. O sea que... O sea, la creación no fue creada, valga la redundancia, para adorarla. Ni para satisfacer deseos. Exacto, sino para señalar al Creador. Qué interesante, hermano. ¿Sí? Fíjese que en cuanto a eso que usted está diciendo, cuando esas necesidades se salen de control, Tranchini cita precisamente a Paul David Tripp y dice, ellos agregan que ese deseo se convierte en una pasión desordenada. Ahí el detalle. Ajá, en una pasión desordenada. Para un deseo también podría ser tipificado o mencionado como una pasión, ¿no? Como un deseo intenso por algo. Santiago 4.1. Exacto, Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Analicemos eso. La pregunta, Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? Vienen y los conflictos entre vosotros. Y los conflictos entre ustedes. Ahora. Ahí estamos hablando de todo, pastor. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta de Judíos Santiago? Creyentes, ¿no? Exacto. Creyentes. Exacto. Aquí está hablando de iglesia. Iglesia. Sí, de iglesia. Va.
Ahora, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Y está señalando algo agresivo, ¿no? O sea, no es algo pasivo lo que Santiago está diciendo. Pero mire, contextualicemos la pregunta. Ajá. A nuestra gente. Contextualicemos nuestra pregunta hoy en día. Y usted amplíese un poquito más, familia que nos ve, que nos escucha, y haga la pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos hoy en día? Exacto. Entre todo. Así es. En conflictos en la iglesia, en el colegio con los niños, familia. en la familia, en Ucrania, en Rusia, en Afganistán, en donde usted quiera. ¿De dónde nacen? Cualquier tipo de conflicto. Mire, a mí me llama la atención esa palabra. ¿De dónde vienen? ¿De dónde se generan? ¿A dónde se generan esos conflictos? Por favor, pastor. ¿De dónde nacen? Responda. ¿No vienen de vuestras pasiones, dice? Que también podríamos llamar deseos desordenados. Exacto. Que combaten en vuestros miembros. Ahí está. Entonces, hay más preguntas. ¿Qué es lo que tienden a producir? ¿Qué es lo que tiende a producir conflictos en la vida? La comodidad, el placer, el reconocimiento, el poder, el control, la aceptación. Ahora, vamos a explicar cómo estas cosas buenas se transforman en pasiones desordenadas. Ahí está el detalle. Que en sí, por naturaleza, esos deseos no están. Son en sí pecaminosas. Exacto. Sino la forma en que buscamos. La satisfacción de ellas es el problema. Exacto. Entonces, vea, que se transforman muchas veces como esas cosas buenas, ese deseo de reconocimiento, de placer, de comodidad, de poder, de control, de aceptación, se convierten muchas veces en deseos egoístas que llevan al conflicto. Ahí está. ¿Sí? Estas cosas no son malas en sí mismas, ¿verdad? Como hemos dicho, hasta que se convierten en una pasión desordenada. Exacto. La comodidad, el placer, el reconocimiento, el poder, el control o la aceptación pueden ser bendiciones que podemos disfrutar. Exacto. Pueden ser bendiciones que podemos disfrutar. La comodidad, el placer. Exacto. Pero se convierten en algo pecaminoso cuando permitimos que dejen de ser bendiciones y se conviertan en aquello que reemplaza a aquel que nos bendice. Exactamente. O sea, a Dios. A Dios. Y para hacer una comparación con estas palabras que mencionamos, o esto podríamos decirle como metas, objetivos que siempre buscamos o deseos. ¿Qué son deseos? Exacto. La comodidad me mueve a temer al trabajo duro. Exacto. O sea, ahí viene el punto. Pero, pastor, lo voy a interrumpir. Ajá. Cápsula del día. Bueno. Dejemos pendiente eso porque nos regañan, producción. Cápsula del día acá en Diálogo de Fe de Salvación. Nuestro hermano Eddie nos comparte ahí datos siempre picantes pero edificantes. Hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Bienvenidos a nuestra cápsula del día. Qué gusto, qué placer poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Hoy en nuestra cápsula del día compartimos el tema acerca de pecados respetables. Así es, pecados respetables. ¿Qué es esto de pecados respetables? Bueno, el escritor Jerry Bridges escribe un libro y el tema del libro es precisamente estas dos palabras, pecados respetables. Y habla él acerca de cómo en nuestra vida muchas veces hay pecados que nosotros les tenemos como cierto respeto. No hablamos de ellos, no los confrontamos, no los enfrentamos, no los sacamos a la luz. Y por X o Y motivo evitamos a toda costa hablar de ellos. Porque quizás hacen nuestra vida más cómoda, porque quizás vemos otros pecados más grandes en nuestros hermanos o en otras personas y los tenemos por ahí en un rinconcito y evitamos todo tipo de confrontación. En este momento yo quiero que ustedes y yo pensemos en nuestros pecados respetables, en esos pecados que están en nuestra vida y que usted y yo sabemos que están ahí, pero evitamos confrontarlos. No queremos dejarlos atrás. No queremos enfrentarlos, sacarlos a la luz y vencerlos. Tal vez aportan cierto grado de comodidad a nuestra vida u otros beneficios. Y por eso quizás no los queremos confrontar. Pero hoy, el Señor quiere que traigamos nuestros pecados respetables a sus pies. En Él encontraremos perdón. Lo dejo para que piense, ¿sí? Piense, reflexione,
sobre sus pecados respetables, sobre aquellos pecados que usted no confronta, que usted sabe que están en su corazón, en su mente, en su vida, pero usted a toda costa evita hablar de ellos. Traigamos todos esos pecados escondidos, todos esos pecados respetables, como el escritor Jerry Bridges los llama, a los pies de Jesús. Bien, estamos de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación y hablando de un tema buenísimo, el reconocer los deseos profundos, hermano, Así es, de nuestro corazón. Y reconocer nuestra impotencia también, ¿no? Nuestra Que impotencia. Que solos no podemos. Entonces, ¿lo interrumpí, hermano Eddie? Sí. ¿Está usted emocionado ahí con ese punto? Estábamos diciendo, nos quedamos en que nuestros deseos se convierten en algo pecaminoso cuando permitimos que dejen de ser bendiciones. Exacto. Mire, y se convierten en aquello que reemplaza a aquel que nos bendice, o sea, a Dios. Exacto. Barajémoslo nuevamente despacito porque es necesario que nuestra gente entienda esta parte porque es clave. Los deseos en sí, como tal, no son pecaminosos. Exacto. Por ejemplo, la comodidad. Mire, no es pecado encanta que usted quiere estar cómodo. Mire, la comodidad. ¿Se sabe cómo traducimos o cómo podemos satisfacer correctamente el deseo de la comodidad? Hermano Eddie, por ejemplo, tiene que ver con una de las disciplinas espirituales que yo hace poco aprendí, por ejemplo, el silencio. Descansar en el Señor. El descansar. Sí. O sea, el apartar tiempo para Él. Sí. Totalmente de acuerdo. Mire, por ejemplo. Descansar en Él. Nada nos puede traer más comodidad que eso. El placer. O sea, sentirse usted gozoso por ser salvo. Disfrutar. Siendo pecador. Deleitarse en Él. El reconocimiento. Exacto. Usted es hijo de Dios sin merecerlo. Asombrarse ante... El problema radica en que para yo obtener o ejecutar o satisfacer, mejor dicho, hermano Eddie, estos deseos, ocupe otras cosas para hacerlo antes que Dios. Allí es el problema. Exacto. Exacto. Y ahí era la comparación que estábamos haciendo, que la comodidad muchas veces nos mueve a temer al trabajo duro, por ejemplo, ¿verdad? Porque usted quiere comodidad. El placer nos mueve a temer el dolor. El reconocimiento nos mueve a temer el ser pasado por alto, por ejemplo. Y es por eso que y yo pienso que el reconocimiento es uno de los ejemplos más claros. Ese ejemplo, mire, gente se ha ido a las iglesias por eso. Ajá, exacto. O sea, yo digo... que yo llevé una bolsa de jabón y no me mencionaron. No me dieron el agradecimiento en X o Y evento, colaboración que yo digo. O sea, entonces nos damos cuenta de cómo, hermano Carlitos, esto es tan fácil de desviarse. Sí. O sea, el buscar el que ese reconocimiento se convierta en Dios para mí. Uh-huh. O sea, que a mí me encanta estar en un pedestal, en una posición alta, y el día que no lo esté, yo me voy. O no estoy satisfecho. Exacto. Ahora, el deseo de ser reconocido como tal lo encontramos también en el Señor. O sea, en Él encontramos esa satisfacción de ser aceptados. ¿Bajo qué perspectiva? Exacto, de ser recibidos por Él. Exacto. Sí. Pero vea, también está el poder. Nos mueve a temer que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Uy. El control nos mueve a temer lo impredecible, la fe. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas veces hemos, le voy a decir así, pecado por querer tener el control de una situación y no actuamos en fe? Exacto. No quiero decir que nos vayamos hasta al extremo, ¿verdad? Obviamente Dios es un Dios de equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio y también nosotros como discípulos de Él somos llamados a tener también un equilibrio, ¿no? Pero ¿cómo yo me doy cuenta de esto y reflexiono sobre mi vida? No voy a señalar a nadie más, me voy a señalar a mí mismo, digo. Obvio. Pero ¿cómo, hermano Carlitos, uno puede muchas veces, le voy a decir así, limitarse? Es que, mire, hermano Eddie, es que en general es perder. Mire, satisfacer los deseos con cosas que no son Dios, nosotros pensamos que es placer y ganancia. Pero no es perder. Jeremías 2:13.
2 cosas tengo contra mi pueblo. Ajá. Número Exacto. 1, lo dejaron a él. me dejaron a mí. Y número 2, siendo yo río de agua viva, ustedes vinieron a cavar cisternas que no retienen agua. Exacto. Qué ilógico, pastor. Pero me encanta cómo el profesor Nicolás Emanueli también nos dice, respondiendo a la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y conflictos entre nosotros? De aquello que nuestro corazón ama y de aquello que nuestro corazón teme, de aquellos deseos que tendemos a idolatrar. Ahí está el detalle, ¿no? Tremendo, hermano Eddie. Y fíjese que en esta parte... O sea, hermano, perdón, no me da ni idea ahorita, hermano Eddie. O sea, sustituir a Dios trae problemas. definitivamente. Le trajo problemas a Adán y Eva, Y le seguirá trayendo. históricamente. A veces piensa el hombre, ¿verdad, hermano Eddie? Que está bien y que está disfrutando la felicidad. Fuera de Dios. Ajá. No existe tal cosa. Pensar que las canciones de este, ¿cómo se llamaba este, hermano Eddie? Ayúdeme que usted escuchó algo de música mundana. Se me olvida ¿De este hermano. Este disco cristiano. Puede creer que se me olvidó el nombre de Aguilar. Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Así es. Hay que darle Gusto al gusto. gusto al gusto, porque la vida Pronto se acaba. Mira que nos la sabemos, ¿no? ¿Ah? ¿Está en el himnario? No. Ahora, digo esto y pongo este ejemplo porque el humano, el mundo piensa De esa forma. Esa es la filosofía de vida. Exacto, que en el disfrute de la vida, Exacto. que el disfrute de la vida es ese, pero que la realidad por diseño es que es un daño. Exacto. Es un daño casi irreversible. Yo recuerdo que con los jóvenes hablábamos un día esto, con el grupo de jóvenes de la iglesia, y decíamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Y a mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron. Yo creo que me entregué al Señor como cuando tenía bueno, lo hice muchas veces, creo, un par de veces antes, pero no había con usted no hacían fiesta Los Ángeles, que esperaban. Pero creo que tenía como 16 años por ahí así, y recuerdo que una de las frases que muchas veces escuché que alguien me la dijo y también escuché decírselas a otros patojos es: ustedes no disfrutaron su vida, ¿va? Ay, Ajá. tradicional. Y yo hablaba con los jóvenes de la iglesia esto y yo les decía, muchas veces ustedes tal vez pueden recibir frases como esas. Estás yendo a la iglesia, vos no vas a disfrutar tu vida. El problema es qué es disfrutar la vida, es que el detalle, hermano Eddie, nomás mire hasta dónde llegamos, como que aún creyentes dicen esto, a los que se entreguen desde chiquitos a Cristo, vos vas a tener problemas de viejo. Como no disfrutaste la vida de Choco, vas a tener problemas de viejo. O a personas que, por ejemplo, aún dentro, y esto estoy hablando dentro del contexto de la iglesia, personas que contraen matrimonio, jóvenes que contraen matrimonio en una edad joven, escuchan frases como estas. Exacto. O sea, ¿qué disfrutar? ¿Qué Oh, Dios santo. Hermanos, ¿qué es disfrutar la vida? Es que mire, ¿sabes a dónde llega el problema, no, Eddie? Que aún hasta se cristianiza eso. Exacto. Ese concepto. Mira, fíjate, hay que ser sabio uno. O sea, no está mal. Hay que disfrute el patojo. ¿Quién dice es un daño que se está haciendo? Sí, el asunto, hermano Carlitos, está en entender la respuesta a esa pregunta. Ajá. ¿Qué es disfrutar la vida? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Y el problema radica, hermano, en el pecado, sí, de siempre. A lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Exacto. O sea, siempre el mundo va a tener esa venda de no poder ver que el verdadero disfrute de la vida se encuentra en el Señor. Exacto, mire, ¿Sí? Y el marketing nos hace eso. Exacto. Por ejemplo, con los anuncios de la cerveza. Sí, buenísimo. ¿Qué sale en la cerveza? Ahí fiesta, la mara, fisiquina. Si usted ve todo, los anuncios de bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas en la televisión es sinónimo de fiesta, alegría, amigos, mujeres semidesnudas, una vida sexual activa, disco, alegría.
un montón de cosas, pero no le presentan el otro lado del asunto. Ahí no sale un tipo con cirrosis presentando la cerveza. Ahí no sale un señor tirado en la banqueta en la calle. Exacto. No sale. No sale. ¿Por qué? Porque la tentación tiende a ser atractiva, y ¿no? todavía al final, ¿verdad? El consumo de este producto causa daño al consumidor. Las letritas, como dijo alguien por ahí, las letras chiquitas las leen súper rápido. Exacto. Entonces, pero ¿cómo todo es, hermano? Y para el mundo, disfrutar la vida es eso. Es que es el detalle. O sea, y eso es una de las cosas que le voy a decir así, honestamente. Ahí es donde uno se ve la profundidad del pecado. Exacto. La profundidad, como un patojo, le voy a decir así, muchos de los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestro departamento, creen ese estilo de vida. Sí, sí. Hoy usted, por ejemplo, hoy usted en el contexto juvenil, muchas veces lastimosa, desgraciadamente, dentro del contexto universitario, por ejemplo, muchas veces cuando se habla de fiesta, de celebración, es sinónimo de bebidas alcohólicas, de cerveza, ¿sí? O sea, parece que no pueden hacer una fiesta sin que haya eso. ¿Ya? Los compañeros de trabajo se reúnen un sábado o al finalizar el día de trabajo, ¿a qué? El viernes. A tomar cervezas. Exacto. O sea, ¿hasta dónde? Y mire, eso es nada más una pequeña muestra, hermano Calito. ¿Hasta dónde? Sí, es un ejemplo. Ajá, tanto, exacto. ¿No? ¿Hasta dónde está la ceguera espiritual? O sea, lo que dice Pablo, en una mente entenebrecida. Exacto. O lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen los conflictos? Exacto. De sus pasiones desordenadas. Tremendo realmente. O sea, es ahí el detalle. Tremendo. Ahora, yo quiero, bueno, ya creo que se nos va a alcanzar, se nos va a terminar el tiempo, ¿va? Pero quiero que hablemos algo acerca de algo que tengo en mente y que también lo voy a relacionar con algo que dice el libro. El secreto para cambiar es siempre identificar y desmantelar los ídolos básicos del corazón. Es el detalle. Vea, pues, hay un concepto que leí, que acabo de leer en un libro acerca de esto y es idolatría doméstica. Uy. Fíjese, idolatría, y me llamó mucho la atención porque dije yo, nos retrata. Me imagino. ¿Por qué? Porque idolatría doméstica, nosotros casi siempre pensamos, cuando pensamos en idolatría, nosotros muchas veces pensamos en, nuestra mente se va hacia objetos, imágenes, estatuas, paganismo y todas esas cosas que muchas veces han sido históricas y que están ahí, ¿no? Y que también, obviamente, representan de alguna forma la idolatría. Pero idolatría doméstica es esos ídolos diarios. O sea, leones domesticados. Esos ídolos, o sea, y me llamó la atención, ¿sabes? Por eso, idolatría doméstica. Bueno, ¿qué es idolatría doméstica? O sea, de esos ídolos que nadie más ve. Exacto. Esos ídolos que usted que la gente no los puede ver, pero roban su corazón. Amén. Es que ese es el principal problema, Manuel. Eso, desmantelar los ídolos básicos. O sea, no estamos hablando de las grandes cosas, no. Hay pequeñas cosas que son en el corazón. Que son serias. Que roban, usurpan el lugar de Dios. Exacto. Y ahí es donde está el problema. Ese es donde está el problema. Y queremos ser muy enfáticos en eso, queridos hermanos. O sea, el problema no radica en los deseos. El problema radica en con qué lo satisfacemos, hermano Eddie. Exacto. Es ahí donde está el principal de los problemas. Exacto. Entonces, enfocarnos en las motivaciones y deseos del corazón nos ayuda a ver que el problema principal del ser humano no es el comportamiento. El problema del ser humano nunca ha sido la conducta, desde la perspectiva bíblica. Tal vez para nosotros sí ha sido, cuando lo vemos por encima, superficialmente, vemos, ¿no? Es que la conducta, el comportamiento. Pero el problema de fondo no es ese. El problema es que no entendemos la conducta. El problema es idolatría. Exacto. ¿Por qué una conducta? Exacto. Porque, por ejemplo, el corazón... la pregunta nuevamente, ¿qué es el amor? El amor es la respuesta. Es la respuesta de algo que se ama. Así es. O sea, un patrón de conducta errado tiene como raíz un amor hacia algo que no es Dios. Era lo que íbamos a decir. El comportamiento o la conducta es una consecuencia de aquello. Ese resultado. Que es el Dios de nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Que es el Dios de nuestro corazón. De aquello que sea nuestro mayor tesoro.
O sea, en sí, es que por eso dice, sí, ¿no? Sí, es que es tremendo. Es que Jesús no se equivocó. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O sea, la solución no es cambiar de lugar el corazón, no. Es el tesoro el que necesita ser cambiado, removido, ¿no? Porque nuestro mayor tesoro debería ser Dios. Exacto. ¿Ya? Entonces, el problema tal vez no es una conducta, no es un comportamiento. No es una forma de ser, hermano Carlitos, o algo. Es la profundidad. Mire, esos patrones de conducta cualquiera los puede cambiar. Exacto. Hasta una persona sin Cristo. Hasta un ateo. Sí. ¿Ah? Hasta un ateo, hablemos así. Hay personas moralmente correctas, ¿no? Sí. ¿Ah? Fuera del evangelio. Exacto. Ahora, como Jesús, ve aquí, qué importante esto. Si queremos comprender correctamente cómo se producen los cambios profundos, es esencial captar la importancia de que no podemos modificar lo que amamos. ¿Ya? No podemos modificar lo que amamos. Lo que amamos. Entonces, el amor es una respuesta que no podemos forzar. Entonces, aquí vamos ahorita, hermano Carlitos, aquí llegamos como al fondo del asunto, ¿no? Ajá. Porque podríamos ahorita contradecirnos. ¿Y ustedes para qué están hablando ustedes? Somos incapaces de cambiar. Amén. Por nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Número 1, observar el problema. Así es. Ir a la fuente. Darnos cuenta de eso. ¿A través de qué? ¿Cómo me doy cuenta que estoy sucio? Acercándome a la luz. Así es. Exponiéndome a la luz. Exponiéndome a la luz. Así es. Darme cuenta de mi pobreza y darme cuenta de la maravilla. Exponerme al evangelio, hermano Eddie, en primer lugar. Exacto. Luego, en esa exposición del evangelio y en posterior tiempo, esa constante exposición al evangelio, hermano Eddie, me revela. Y en esa revelación es cuando me termino dando por vencido y decido reconocer mi incapacidad. O sea que la clave... Pobreza de espíritu. O sea que la clave del cambio radica en darme cuenta de mi incapacidad. Exacto. O sea, la clave del cambio está en entender que no puedo cambiar. Una vez usted se da cuenta de su impotencia... Inicia el cambio, podríamos decir. Yo creo que en un concepto psicológico aquí se contradice, hermano. Porque el concepto, la lógica de la psicología dice, no, usted tiene que saber, tiene que pensar que puede cambiar, dice. Usted puede hacerlo. Y la clave está en pensar que puede cambiar. Pero aquí nosotros la clave está en entender que no podemos cambiar. No podemos cambiar. He ahí entonces mi dependencia de Cristo y mi exposición a través de las disciplinas espirituales, hermano, al evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué es el punto? No podemos cambiar lo que realmente necesita ser cambiado. Tremendo. Ni en nosotros, ni en nuestros hijos, ni en nuestra pareja. No podemos cambiarlo. Esto nos lleva, hermano Carlitos, a redescubrir una verdad preciosa. Puesto que no podemos cambiar lo que ama el corazón, la santificación tiene que ser un regalo. Sí, amén. Una obra de Dios y no nuestra. Aleluya. Una transformación divina. Una obra sobrenatural. Amén. ¿Podemos forzar a otros y a nosotros mismos a hacer cambios superficiales? Sí. Sí. A nuestros hijos, a nuestra pareja, a nosotros mismos. Exacto. ¿Ya? Podemos pedirle a la gente que vaya a la iglesia los domingos, que ponga su ofrenda, que lean su Biblia, que oren, pero no podemos pedirles que cambien lo que aman. La conversión es un cambio de deseos. Que vayan y le prediquen a los ninivitas, aún odiándolos. Exacto. Jonás. Vea, la conversión es un cambio de deseos, dejar de desear el pecado y comenzar a desear a Cristo. Amén. Y ahí es donde nos damos cuenta. Por eso es que la salvación es por gracia, hermano. Amén. Y mire, hermano Eddie. Por eso es que la salvación es un regalo que usted y yo no merecemos. No, exacto. Porque no podemos cambiar. No podemos. O sea, no hay algo que usted y yo podamos hacer para merecer el cielo. Exacto. Ahora, la pregunta sería, hermano, la gente podría preguntar, hermano Carlitos, hermano Eddie, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para esto? Simple y sencillo. ¿Por dónde comenzamos? Exacto. No, punto principal. Y lo vamos a ilustrar. Por ejemplo, hagamos una pregunta con relación al bronceado. ¿Sí? Usted me tiene que broncear, ¿no? Que el querer que su piel esté como ¿qué? Como quemadita. Moreno, claro, dijo alguien por ahí. Entran por ahí, deleiten eso. Bueno, usted quiere broncearse. La pregunta es esta. ¿Usted puede broncearse en sí mismo y por sí mismo? No, usted tiene que exponerse. Bueno, entonces, ¿qué es lo que expone? ¿Qué es lo que broncea?
La luz del sol, ¿no? La luz incandescente del sol. Va, ahora hago esta pregunta. ¿Puede la luz incandescente del sol en sí misma, sin influencia suya, broncearlo? No. No. Usted necesita exponerse al sol para poder ser bronceado. Igual usted no puede broncearse sin el sol, ¿no? Exacto. Entonces, clave para el cambio. ¿Exponerse a qué? Al evangelio. Exacto. Aquí hay una respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Lo mismo que hicimos el día que nos convertimos. Amén. Dejar de intentarlo. Debemos acercarnos a Cristo como en el día de nuestra conversión. Una adoración y admiración constante. Me recuerdo de un canto de un cantante mexicano, con manos vacías. Uh-huh. Es la forma en que tenemos que acercarnos a Dios. Con manos vacías vengo a ti. ¿Sí? No tenemos nada que ofrecerle. Reconociendo mi incapacidad. Exacto, no tenemos nada que ofrecer. Con nada para ofrecer, debemos dejar de culpar al mundo por nuestras reacciones pecaminosas y nuestra insatisfacción y aceptar que nosotros somos los adúlteros espirituales que intercambiamos constantemente el reino de Dios por el nuestro. Amén. Porque queremos tener el control. Cuando veamos esta realidad, hermano Carlitos, con una intensidad profunda y nueva, esto es, con una convicción y contrición de pecado, experiencias que son un regalo y que solo el Espíritu Santo puede producir, entonces nos daremos cuenta que necesitamos las dos ofertas o tesoros que el Evangelio nos ofrece, que es perdón. Vea, y aquí hay una cosa bien interesante que está en el centro del Evangelio. El Evangelio nos ofrece dos tesoros. Perdón es el primero, que es perdón gratuito. Amén. Sí, o sea, el Señor nos perdona a nosotros gratuitamente. Así es. Sí, así es por gracia. Pero luego también nos da poder. O sea, capacitación. Somos ministros competentes del nuevo pacto, dice Pablo, ¿no? ¿Ya? O sea, hemos sido hechos competentes, ahora somos competentes para obedecer. Es que es el detalle. Antes no. Exacto. Pero como hemos recibido el regalo del perdón. Y aún hay que entender esa competencia para esa obedecer. Capacitación que no es de nosotros mismos. Exacto. Influenciada por el Espíritu Santo. Amén. En nuestras vidas. Así es, por el Espíritu Santo. Entonces es clave. Hermano Eddie, buenísimo el tema, pero el tiempo ya está casi llegando al final. Así es. Hermano Eddie, en cápsula, palabras finales a nuestra gente. Pienso que ante la pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezar? Muchas veces puede ser desesperante, hermano Carlitos. Sí. Puede ser frustrante. Frustrante, desesperante al preguntar, bueno, ¿por dónde empiezo entonces a cambiar? Bueno, acerquémonos al Señor con manos vacías. Y yo pienso que la sinceridad aquí juega un papel muy importante. Si el Señor... esa sinceridad llega únicamente exponiéndome al estándar. Exacto. Expongámonos a la palabra de Dios, al estándar de Dios. Consideremos su santidad. Amén. Evaluémonos a la luz de su santidad y que podamos decir como el profeta Jeremías, ¿no? Amén. Sí, miserable de mí que soy hombre pecador. Amén. Pablo y también como Pablo también lo dijo en su momento, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acerquémonos al Señor con manos vacías. En Él encontraremos perdón. Amén. Pero no solo perdón, sino también influencia del Espíritu Santo para poder obedecerle. Gloria a Dios. Amén. Entonces, familia, qué tema tan importante. Creo que es importante realizar una evaluación de nuestra vida. Amén. Nuestra debilidad de los deseos más profundos de nuestro corazón. ¿Qué es lo que yo más amo? No lo que amo. Lo que más amamos. Lo que más amo. Porque donde mi corazón esté amando lo mayor, ¿sí? Ese va a ser mi tesoro. Amén. Sin duda. ¿Sí? Ese va a ser mi tesoro. Y entonces, donde esté mi tesoro, ahí estará. Ahí va a estar el corazón. Así que, familia, muchas gracias por estar con nosotros. Y esperamos en Dios en nuestro próximo programa, Manuel, y continuar hablando acerca de esto. Así es. Cambios profundos, ¿sí? Desde una perspectiva bíblica, lo que la Escritura nos dice de cómo poder ejecutarlos en nuestro corazón. Así que el Señor les bendiga, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que Dios les bendiga. Amén.
Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.